Buenas, bienvenidos a este segundo problema de la primera tutoría del curso de estática. Este segundo problema consiste en el 2.110 de la 14ª edición del Euler. Entonces, vamos a leer el enunciado que dice: la ventana se mantiene abierta mediante la cadena AB. Determine la longitud de la cadena y exprese la fuerza de 50 libras que actúa en A lo largo de la cadena como un vector cartesiano. Además, determine sus ángulos directores coordenados. Analizando un poco el problema, vemos que nos pide la fuerza de 50 libras en forma cartesiana, es decir, en sus componentes, además de sus ángulos directores, tal y como se calculó en el primer problema de la tutoría 1. Por lo que, observando la figura, ya que es en 3D, tenemos que hacer un procedimiento muy similar. Tenemos que ubicar la coordenada exacta de los puntos importantes, en este caso el punto B, el punto A. Vemos que esta fuerza va en la misma dirección que una línea que pase por el punto A y el punto B, lo que nos indica que tenemos que calcular vectores unitarios. El vector unitario que lleva precisamente esa dirección. Por lo que podemos seguir el mismo procedimiento para calcular lambda, que es el vector unitario, del primer problema de la primera tutoría. Entonces, comenzamos obteniendo el par ordenado que expresa la coordenada de estos puntos. Entonces, por ejemplo, en el punto A vemos que las medidas vemos que no es tan fácil de ubicar el punto. Lo que tenemos para ubicar la coordenada del punto A son el ángulo de 40 grados y la medida de la ventana, que son 5 pies. Para ubicar mejor el punto A, observamos el triángulo que se forma con la ventana. Entonces vemos el plano XZ de frente, es decir, con el eje Y saliendo de la pantalla, y observamos que se forma un triángulo de esta forma. Y como tenemos 5 pies en el largo de la ventana y el ángulo de 40, sabemos que su distancia en X va a ser simplemente proyectar esos 5, que sería como 5 coseno de 40. Y la altura, que va a ser en el eje Z, va a ser simplemente 5 seno de 40, como se observa en el triángulo. Con estas dos medidas que acabamos de calcular y la de 8 pies que se observa en la figura, ya podemos obtener la coordenada exacta del punto A, que sería 5 coseno de 40 en el eje X, 8, vemos que la distancia en Y, la de 8 pies que se ve en la figura, y 5 seno de 40 que sería la altura en el eje Z. El punto B es más sencillo porque las medidas que nos da la figura nos permite de una vez sacar la coordenada del punto B, que sería 0 en X, 5 en Y y 12 en J. Ya teniendo las coordenadas de estos dos puntos, podemos seguir con el procedimiento para calcular el vector unitario que lleva la dirección de la línea que pasa por esos dos puntos. Como hicimos en el problema anterior, sacando primero el vector AB, que sería simplemente la resta de componente por componente, coordenada por coordenada, de B menos A, siempre final menos inicial. Por ejemplo, aquí tenemos el vector que va de A hasta B, por eso hacemos la resta de B menos A, de esta forma. Cero menos 3,80, que es 5 coseno de 40, pero ya en notación decimal. Eso es para las coordenadas en Y. 5 menos 8, que son las coordenadas en J del eje Y. Y 12 menos 3,214, que eso es 5 seno de 40. Esto para la coordenada en Z. Y esto tiene unidades en pies. Realizando las correspondientes restas, tenemos el vector AB como menos 3,80 en Y, menos 3 en J y 8,786 en K. Como estamos sacando el vector unitario, sabemos que necesitamos también la magnitud de este vector AB, que lo sacamos, como siempre lo hemos hecho, con la raíz cuadrada de cada una de sus componentes sumadas al cuadrado, dando como resultado 10,043 pies.
Ahora solo quedaría hacer la división que ya sabemos que tenemos que hacer para sacar el lambda AB, el vector unitario AB, que sería el vector AB entre la magnitud de ese mismo vector. Entonces, menos 3,830 entre la magnitud que ya calculamos, 10,043. Esto en I, menos 3,00 entre 10,043. Recordar todas las divisiones entre cada componente es la magnitud del vector que ya calculamos. Y en el eje Z, en la dirección K, va a ser 8,786 entre 10,043. Pasando a notación decimal estas fracciones, obtenemos que nuestro vector unitario va a ser menos 0,3814 en I, menos 0,2987 en J, más 0,8748 en la dirección de K positivo. Para expresar la fuerza F en cantidades cartesianas, al ya tener la magnitud, es simplemente multiplicar por un vector unitario, que al ser unitario no va a afectar la magnitud, ya que es como multiplicar por 1. Así, multiplicar la magnitud de la fuerza por cada componente del vector unitario del lambda AB que ya calculamos, nos va a dar como resultado la fuerza F de manera cartesiana en cada uno de sus componentes, consiguiendo así que F es igual a menos 19,1 en I, menos 14,9 en J y 43,7 en K. Vemos que el enunciado de este problema también nos pide calcular los ángulos directores para esta fuerza. Al igual que en el primer problema de la tutoría 1, podemos calcularlos de la siguiente forma, utilizando esta fórmula con coseno. Entonces, para el eje, para cada uno de sus ejes. Entonces, empezando con el eje X, tenemos que coseno de alfa es igual a la componente en X entre la magnitud de la fuerza. Entonces sabemos que alfa, despejando, va a ser coseno inverso de la componente en X de F que acabamos de calcular, multiplicando la magnitud por el lambda AB, que nos dio menos 19,1, entre la magnitud del vector fuerza, que son 50 libras, que es lo que tenemos desde el principio por el enunciado. Despejando obtenemos un alfa de 112,5 grados. De igual forma, para el resto de ejes hacemos el mismo procedimiento. Entonces, el ángulo director con respecto al eje Y, en este caso beta, se puede calcular de esta forma. Coseno de B es igual a, coseno de beta es igual a la componente de la fuerza en Y entre la magnitud de esta fuerza, que sería, que esto es menos 14,9 entre 50. Entonces despejamos beta de igual forma como despejamos alfa y obtenemos un beta de 107,34 grados. Y para el eje Z hacemos exactamente lo mismo. Despejamos gamma con la componente de la fuerza en Z y obtenemos un gamma de 29,07 grados. Por lo que las respuestas de este problema serían, resumiéndolas, el vector fuerza en su forma cartesiana
es decir, en sus tres componentes, I, J y K, que es menos 19,1 en I, menos 14,9 en J y 43,7 en K positivo, esto con unidad de libras. Y sus ángulos directores, que son alfa, beta y gamma. Alfa de 112,5 grados, beta de 107,34 grados y gamma de 29,07 grados. Concluyendo así el problema 2 de la tutoría 1. Muchas gracias.